Mis hermanos, buenas noches, bendiciones. Un saludo desde El Salvador, mi país, mis hermanos. Aquí pues estamos con las pilas puestas, mis hermanos, y con ganas de defender la fe, mis queridos hermanos. Pues en esta preciosa tarde, noche, ya son las 7 de la noche. Me vino visita, ya no pude pues empezar a las 6 la transmisión. Pero aquí estoy, mis hermanos. Es importante que si se pueden hacer, cumplir las promesas, hay que hacer el esfuerzo. En esta noche, mis hermanos, el tema es si los apóstoles eran casados y si los apóstoles eran casados y si llevaban una mujer, o llevaban a su esposa, mis hermanos, en sus misiones. Vamos a ir viendo y pues vamos a ir mostrando que no es así, mis hermanos. No es así. Saludando a los que están pues en este momento en vivo. No sé si son, bueno, veo que son pocos. Pero pues eso no interesa, mis hermanos. Saludándolos a los que están conectados. Compartan, mis hermanos, porque esto es muy, muy importante. Quiero leer, mis hermanos, una versión, ah, una versión que sea más directa, una versión protestante. Ay, ay, ay. No le quité, mis hermanos, el título a la transmisión, por eso está el mismo título. Eh, Estoy buscando una que diga: no tenemos derecho de llevar una hermana esposa o por esposa, como los hermanos del Señor y Cefas. Aquí dice una esposa creyente. La Biblia al día dice: no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, dice la Biblia al día. La Torre Hamad, la Jerusalén, no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Una mujer hermana, Biblia Latinoamericana 95. Alguna mujer hermana, Biblia Latinoamericana, lenguaje sencillo, dice: también tenemos derecho a que nuestra esposa nos acompañe. Imagínense, la Biblia, el lenguaje sencillo, que nuestra esposa nos acompañe, dice. La Brit Chadacha dice: no tenemos Samsux, dice, de traer con nosotros una hermana Icha, mujer, también como los otros hermanos, dice. Ni tampoco, dice, el de traer conmigo una colaboradora y viajar con ella, dice la Castilian. La Dios habla hoy, dice, también de llevar con nosotros una esposa cristiana. Miren, mis hermanos, cómo es la manipulación de pues el término. Realmente el término se puede aplicar también como esposa. Sí se puede aplicar, pero ya vamos a ver que este no era el caso. En inglés, la Diaglot dice: no tenemos derecho a llevar una hermana, una esposa, dice, wife. Pero no es el sentido, mis hermanos, de las colaboradoras. No era el sentido. Y voy a leer una cita bíblica
saludos, Alex M, bendiciones. Hermana Linet, bendiciones. Compartan la transmisión, mis hermanos, para que más hermanos se conecten. Guneika es el término utilizado, mis hermanos, para mujer y también para esposa. Eso lo vamos a ir. Quiero hallar una conocida. La King James 2000 dice una hermana, una esposa. La King James, otra versión igual. Yo con nosotros una hermana por esposa, dice la Biblia protestante. Y la Biblia LA, quiero ver cuál será esta. Espero que no sea católica porque es un esperpento, mis hermanos. LBLA, quiero ver cuál versión es. Es un esperpento completo. La Biblia de las Américas, un esperpento, mis hermanos, de manipulación, porque dice, ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente? Cuando yo dé todas las citas bíblicas y todos los datos extra bíblicos, patrísticos, vamos a ver de que es un esperpento, mis hermanos, hablar de esa manera. Una mujer hermana, la Nácar Colunga, una esposa creyente, la Nueva Biblia de NBLH es otra traducción, otra versión, mis hermanos. Realmente no sé cómo. Nueva Biblia Latinoamericana de hoy traduce así. No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, que lo dice San Pablo, mis hermanos. La del Nuevo Mundo, tenemos autoridad para llevar en derredor a una hermana como esposa. Nueva versión internacional, no tenemos derecho a viajar acompañado por una esposa creyente, según 1 Corintios 9:5. Hasta podemos llevar la PDT. PDT se llama esta versión. Dice, hasta podemos llevar una esposa creyente cuando viajamos, como lo han hecho los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro. Esto, mis hermanos, es un ataque debido a la ignorancia. Hasta podemos llevar una esposa creyente cuando viajamos, como lo han hecho los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro. Está diciendo que ellos llevaban una esposa. La Reina Valera 1960, no tenemos de derecho de traer con nosotros una mujer, una hermana por mujer, como los otros apóstoles. Dice una hermana por mujer o una esposa. Mis hermanos, realmente esto es falta de conocimiento, mis hermanos. La Biblia de Jerusalén dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Aquí esto es otra cosa. Salió un tipo que se llama Efraín Valdés hace años, retando. Rafael Díaz dijo, si me muestran que Pedro tenía esposa, yo me hago protestante. Salió este tipo a refutarle según él con este texto bíblico. Le estoy hablando hace como 7 años. Entonces yo hice un video retándolo a debate. Te invito a debate. Que hablemos sobre si los apóstoles llevaban esposa, si eran casados. Él no quiso debatir, no lo quiso hacer. Entonces yo di este tema hace muchos años. Vamos a leer esta y con esta me voy a quedar para que nosotros
veamos y voy a empezar a dar los aportes. Primera de Corintios 9:5. Solo voy a leer el 9:5 de la Biblia, Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Y escuche lo que dice. No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Aquí con este texto, mis hermanos, vamos a empezar. Esta Biblia está apelando, está diciendo que San Pablo decía que él tenía derecho de llevar con nosotros, dice, una esposa creyente, así como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. La palabra utilizada es guneica, mis hermanos, guneica en griego, guneica, que se puede traducir mujer, también esposa. Pero vamos a ver el contexto, los antecedentes y lo que menciona la Biblia, mis hermanos. Vamos a ver guneica en griego, mis queridos hermanos. Vamos a ver, quiero buscarla acá para ver los pasajes paralelos. Entonces, este personaje me decía a mí, según la gramática, el pasaje es claro porque dice, no tenemos derecho a llevar una hermana mujer. Entonces me decía, si ya es hermana, se sabe que es mujer. No tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana por mujer, decía él. Entonces ahí me dice, ya está dicho en hermana. Ahora cuando está diciendo mujer, decía él, está refiriéndose como esposa. Y le decía yo, no, porque también está en Hechos 1:14, si no recuerdo, que decía varones hermanos o hermanos varones. Aner, adelfos. Es lo mismo. Si está diciendo que son varones, se sabía que eran hermanos. Aner, adelfos. Entonces allá está diciendo Adelfe guneica, que es hermana mujer. También se puede traducir como hermana esposa. Pero el complemento es si se traduce así, es que todos estaban casados, los hermanos del Señor y Pedro y los otros hermanos. Entonces, con eso están diciendo que todos eran casados. Y eso no es así. Si se traduce como esposa, se está afirmando que todos eran casados. No es así. Por tanto, al afirmar eso, se está haciendo una acusación falsa. Se está haciendo una acusación falsa. Permítanme, quiero abrir este diccionario. Es el griego 1135. 1135. Este tema, mis hermanos, es posible guné o guneica. Este tema es posible que a usted no le vaya a servir nunca, pero es posible que sí. Dice, guné, dice, se utiliza de mujeres tanto solteras como casadas, de una viuda, Romanos 7, en el vocativo, utilizando para dirigirse a una mujer. No es un término de reproche ni severidad. Entonces,
ese término se puede usar como esposa o como mujer. Como mujer, ¿verdad? Soltera. Aquí en las versiones protestantes lo usan como esposa o como mujer, ¿verdad? Como mujer esposa. Yo voy a mostrar que no es así, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque ese término guneo, guneica es utilizado para cualquier mujer. Vamos a ver, mis hermanos, vamos a ver dónde es utilizado ese texto. Bueno, y esa versión que dice, como lo hacían los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefa. Estas Biblias están afirmando que todos iban con una mujer en el camino, y eso no es así. Vamos a ver lo que dice San Mateo 19. San Mateo 19, sí, vamos a ver el 19, si mal no recuerdo. San Mateo 19. Dice San Mateo: y se le acercaron, 19 del 9, 19 del 3 en adelante, y se le acercaron unos fariseos para ponerle a prueba. Le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no han leído que el Creador desde el comienzo lo hizo varón y hembra? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino solo una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pues, ¿por qué Moisés prescribió dar cartas de divorcio y repudiarla? Le dice Moisés: teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, yo les digo, quien se repudia a su mujer fuera del caso de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron los discípulos: si ese es el hombre, si esa es la condición del hombre con respecto a la mujer, es mejor no casarse. Yo, mis hermanos, no, yo soy casado. Y yo no podía decir, entonces mejor no me caso, mejor me quedo solo. ¿Por qué? Porque ya estoy casado. Si ese es el caso del hombre con la mujer, mejor no casarse, mejor no quedarse solo. Como alguien que está casado va a decir, entonces mejor no me caso. Entonces ese es el punto. Que ellos, San Pedro sí se sabe de que tuvo esposa. Pero el hecho de ver que San Pedro, cuando sana a su suegra, que ella se pone a servir y no su hija, que era la mujer, entonces lo que se dice es que ya podía haber fallecido. Entonces, si no, a ella le correspondía servirle a los invitados, ¿verdad? No a la mamá, en caso de que hubiera sido así. ¿Cuál es el término que mencionó antes? Es guneo, guneica. Ese es el término utilizado. Entonces, mis hermanos, ahí nosotros tenemos que ver si era esposa, porque esto es serio. Ahí dice que Pedro, los demás llevaban sus esposas, y eso no puede ser así. Eso no es así. Llevaban mujeres, sí, pero ya vamos a ver qué dice la patrística. La palabra es guné o guneica. Vamos a ver primero lo que dice la Biblia. Vamos a ver San Lucas 13, 11, 12.
Dice, había allí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad hacía 18 años y estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Viéndola Jesús le llamó y le dijo, esposa. ¿Le dijo esposa? No, le dijo, mujer, está curada de tu enfermedad. Esa palabra es la que utiliza en Primera de Corintios 9:5. Aquí Jesús le dice mujer. No se traduce en este caso como esposa. Porque muchos dicen, pero esa palabra se traduce, esa palabra significa esposa y nada más. No, no es así. No es así. Se traduce como esposa y también como mujer. Pero los apóstoles no llevaban esposas, no tenían esposas. No es así. También lo que vemos, pues, lo que dice 1 Corintios 7, ¿verdad? Que el casado se preocupa está dividido y se preocupa de agradar a su mujer. El soltero se preocupa de cómo agradar a Dios. Entonces ahí podemos ver que ellos, pues, ellos no tenían esposas. Entonces ahí vemos lo que dice San Lucas 13 del 11 al 12. Vamos a ver quién quiere. El hermano Antonio. Vamos a darle. Entonces, esa es una cita bíblica que habla sobre ese tema. Yo llevo años dando este tema. Mi hermano, bendiciones, hermano Antonio. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Excelente tema, la verdad, es un tema muy controversial con nuestros hermanos separados, pero el problema es la mala interpretación que hacen ellos en cuestión a muchos textos, como por ejemplo el decir que Pedro estaba casado, la iglesia y los grandes teólogos afirman que él fue casado. Ahora, lo que no sabemos exactamente es no podemos determinar que la mujer aún estaba viva. Se supone y la teología enseña que ella ya había fallecido, ¿no? Así es, mi hermano. Y con respecto a lo de San Pablo, donde habla de que muchas mujeres acompañaban en las misiones, en lo que ellos hacían, no quiere decir que eran esposas. Ahí habla de mujeres. Y, por ejemplo, yo puedo ir Así con un es. grupo de mujeres de la iglesia y no son mis esposas, ¿no? Así es. Pero Pero hermanito, yo subí por el una duda que problema, tengo. ¿cómo? Yo subí por una duda que tengo. Yo quiero ver cómo interpreta usted este texto bíblico, que es fuera de su tema, pero me gustaría ver cómo interpreta usted, porque el otro día una hermana que supuestamente quiere regresar a la Iglesia Católica se subió a un libro que estuvimos con el padre Curateca y que estaba ahí, ¿quién fue? No sé si Moncada o no me recuerdo muy bien quién fue, pero que ella se fue con esa duda y en el en vivo que ella hizo dio esta cita bíblica que fue Romanos 16:1-2, donde habla acerca de la diaconisa. Entonces ella con eso quiso determinar que pueden existir las pastoras. Ahora, ¿cómo interpreta usted realmente este texto bíblico? No, yo no interpreto, yo conozco, yo no Ajá, interpreto. Las diaconisas eran meseras, pero yo leí un diccionario que decía que Marta, que María, no, que Marta servía en la casa del Simón el leproso que dio una fiesta porque Marta era la mujer de Simón el leproso. No. Eh, Anteriormente, las diaconisas servían a la mesa, mesera, eso significaba, porque estaba dos servicios, estaba diaconeo y oicodomeo. El diaconeo era pues servir a las mesas. Ahora, meseras. Eso es lo que estaba haciendo Marta, estaba sirviendo a la mesa. Y después la vemos en la fiesta de Simón el leproso. Luego los diáconos ya pasa a ser servicio, pero
a la mesa litúrgica. Entonces, pues allí no habla de pastoras. Y eso era lo que hacían los 7 diáconos. Acuérdense, vamos a leerlo. Vamos a ver. Tengo, pues esto no estaba pues en agenda, ¿verdad? Por tanto, tengo que buscar las citas bíblicas. Dice, vamos a ver San Mateo 26, si está acá. Dice, tengo que hallar ese texto donde dice que, vamos a ver, dice, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote. 21 decían, sin embargo, durante la fiesta, de que no haya alborotado en el pueblo, hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó una mujer que traía voy a buscar, perdónenme, espérenme, el nombre de Marta para pues hallar ahí donde ella servía. Ella era diaconisa, pero lo que hacía era servir a la mesa, servir comida. Sí, ella puede Sí, servir la comida, pero no sí, ser pastora. no se preocupe, Ujú. hermano, no se preocupe con el texto. Yo lo único que quería llegar a este punto, porque yo creo que muchos han Ujú. visto eso y que ellos justifican con este texto bíblico, justifican el falso pastorado de las mujeres, ¿no? Que por ejemplo también toman el texto de Raquel, pero Raquel pastoreaba ovejas, literal, ¿no? Sí, es que Entonces, pueden servir a la mesa, darle comida al exacto. esposo o ser meseras o pues pastorear unos chivos, unos cabritos, pero no ser pastora, eso No, porque no Jesús tiene, instituyó el sacerdocio y en ese sentido, pues nosotros sabemos y conocemos perfectamente que nada más existen los pastores, o sea, en este caso los sacerdotes, pero ellos malinterpretan ese texto bíblico y toman ese texto de Romanos para decir que existen las diaconisas, pero no conocen el contexto, justamente lo que se explica, que ellas simplemente servían como meseras. Entonces, ¿qué significa esto? Hoy en día, ¿la mujer puede orar? Sí lo puede hacer. La mujer puede hacer muchas cosas dentro de la iglesia, pero lo que no puede hacer es, no va a existir es lo del sacerdocio, que una mujer pueda ser sacerdotisa, no puede suceder. aquí está una cita bíblica. Dice, 6 días antes de la Pascua Jesús se fue a Betania donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía, dice, y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. Esta es, mis hermanos, esta es la casa de Simón el leproso. Aquí es donde le derraman el perfume. La diaconisa era la que servía la comida, por eso dice Marta servía, Marta diaconeo. Ella estaba sirviendo a la mesa. Por eso, si usted ve los 7 diáconos, ¿por qué los eligen? Porque dice, vamos a leerlo, dice en Hechos, acá les acabo de leer San Juan 12, 1 al 2, pero continúa donde dice que entonces María, tomando una libra de perfume de nardo muy caro, ungió los pies de Jesús. Aquí veamos que era en casa de Simón el leproso, donde le derraman el aceite, ¿verdad? El perfume, perdón. Entonces, pues lo que estas personas dicen no tiene nada que ver, mi hermano, porque era un servicio a la mesa, servía comida. Había, y aquí dice, eh, le dieron una cena, el 2 le dieron una cena, Marta diaconía. Marta servía la comida, no era, hermano, acepta a Cristo, no. Entonces, eso, y por eso era una mesa, pero de alimentos. Luego, pues pasa a ser una mesa litúrgica, lo que es el diácono. Vamos a ver dónde eligen a los 7 diáconos. Vamos a ver.
Hechos, Hechos 7, si mal no recuerdo. Vamos a ver Hechos 7. Perdón, estoy en San Mateo. Vamos a ver Hechos 7. 6 o 7. 6. Sí, 6. Vamos a ver el 6. Dice, por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus vidas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Esos eran los diáconos, los que servían el alimento. Entonces, por tanto, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres fieles de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, los pondremos al frente de este cargo. Entonces, ¿qué eran estos? Eran pues servidores que pues ellos servían a la mesa. Aquí vemos que dice que los helenistas queja de los de origen griego, helenistas. Esto no tiene absolutamente nada que ver con pastoras. Estos servían comida. Eso es el desarrollo que ha tenido los diáconos. Ahora sirven a la mesa del altar, mis hermanos, como asistentes. Mi hermano, ¿queda respondida la pregunta? Sí, hermano, muchas gracias. Sí, yo quería ver ese punto porque es importante el conocer el contexto de los textos bíblicos, porque ya ve que nuestros hermanos solo agarran el texto y esta señora decía, no me dejó subir, pero ella decía, aquí está, ahí está, mire, el pastorado de la mujer. Le digo, qué bárbaro, cómo malinterpretan. Hoy nuevamente volví a ver un libro del Cristian Izquierdo, donde estaban malinterpretando lo que es Hechos 2:39, mi hermano, hablando del texto de lo que es el bautismo. Entonces, pero bueno, eso ya es normal en ellos, nada más quería que usted nos aclarara ese punto porque, pues, yo conozco un poquito el contexto, pero obviamente estoy todavía en el proceso, ahí vamos luchando y aprendiendo un poquito más y también he aprendido muchas cosas de usted, hermano Martín. Así es que gracias por el espacio, gracias por la oportunidad y que Dios me lo bendiga.